Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores la oportunidad de estar hoy aquí en este encuentro y poder presentar algunos de los resultados de mi tesis doctoral, que ya estoy a punto de finalizar. Como bien ha dicho el compañero, la comunicación que voy a presentar es Historia y fuentes de la Real Casa de Maternidad de La Habana, 1832-1898, benéfica, cubana y prácticamente olvidada. El objeto de mi tesis doctoral fue el fondo documental de esta institución benéfica. El núcleo central de la tesis fue la identificación archivística, que tiene dos vertientes: la productora de los documentos y la identificación de las series documentales que generan el desarrollo de sus funciones. Cuando nos acercamos al fondo documental nos dimos cuenta de que había un vacío historiográfico en la beneficencia cubana de época colonial y que faltaba una historia institucional de este centro benéfico. Sin embargo, encontramos que había algunos trabajos sobre la Real Casa Cuna y la Real Casa de Beneficencia. La Real Casa Cuna es el antecedente de la maternidad, una casa destinada a los expósitos, fundada por el obispo Jerónimo Valdés en 1710 y que desarrolló su actividad hasta 1832, cuando se fundó la maternidad. La Real Casa de Beneficencia es una propuesta de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, que se funda en 1794, en esta línea de iniciativas filantrópicas ilustradas de finales del siglo XVIII. Aquí les muestro algunos trabajos de lo que les estaba comentando. Bueno, la historia de la Real Casa de Maternidad de La Habana. Les voy a hacer unas pequeñas pinceladas de su historia para luego centrarme en las fuentes documentales con las que he estado trabajando y que son prácticamente inéditas y que contienen mucha información y que están deseosas de que se vayan a leer y a estudiar. Como decía, el antecedente más inmediato de la Casa de Maternidad es la Real Casa Cuna, pero el antecedente de la Real Casa Cuna es una casa de expósitos de finales del siglo XVII, lo que nos da a entender una trayectoria bastante longeva del interés que había en cuidar a los abandonados y a los expósitos habaneros, pero también de otras zonas de la isla en la Cuba colonial. La Casa de Maternidad de La Habana no se entiende sin el nuevo concepto de beneficencia que surge a comienzos del siglo XIX con la construcción o el intento de construcción del sistema liberal en España, y por supuesto tampoco se entiende sin la Ley General de Beneficencia de 1822, que aunque tiene un pequeño recorrido, como bien imaginarán, con pues el fin del trienio liberal en 1823, sí que sentará las bases para la legislación benéfica para todo el siglo XIX en España. Mariano Arango y Parreño es una figura fundamental en esta institución, ya que es el impulsor de la refundación de la Casa Cuna en Casa de Maternidad. Quizás su nombre no les suene, pero sus apellidos sí. Es hermano de Francisco Arango y Parreño, una figura imprescindible en la política y en la economía cubana de finales del siglo XVIII, con gran influencia tanto en La Habana como en Madrid. Mariano Arango y Parreño se rodea de la élite habanera para conformar la Junta de Gobierno de la Casa de Maternidad y ponerla en marcha. Esta élite se mantendrá a lo largo de todo el siglo, evidentemente cambiando las personalidades, pero estará muy interesada en mantener esta institución. Como les decía, Mariano Arango y Parreño es el impulsor de esta iniciativa, gracias a ser nombrado coalbacea del legado de María Antonia García Menocal Maroto, una mujer viuda con un gran legado que deja para que decidan sus coalbaceas en qué destinarlo. Mariano Arango y Parreño, viendo la situación lastimera que tiene la Casa Cuna, decide destinar ese dinero a la institución. Por fin, en 1830, después de estar desde 1825 solicitando la aprobación de la Casa de Maternidad, llega la Real Cédula de mano de Fernando VII, el 19 de febrero, en el que se aprueba esta institución, aunque no será hasta 1832 cuando se inaugure. En la Real Cédula de 19 de febrero de 1830 ya se promovía que hubiese una normativa de régimen interior que regulase esta institución y su funcionamiento. Esto tiene que ver porque la Real Casa Cuna, que había estado durante más de 100 años, no tenía ninguna regulación y aquello afectaba al desarrollo de la actividad asistencial.
Aquí les presento el primer reglamento de 1833 y los siguientes reglamentos y ordenanzas, la de 1852, ya en unión con la Casa de Beneficencia, la institución que había promovido la Sociedad Económica de Amigos del País, y la última, en 1890, la última del periodo que yo he trabajado. Y bueno, toda esta normativa de régimen interior está marcada también por los cambios legislativos de beneficencia que surgen en todo el siglo XIX, sobre todo en el último tercio de la centuria. Aquí una recopilación para que no nos perdamos de lo que pasa en todo este siglo en la institución. Aquí les traigo un plano de la ciudad de La Habana. No sé si se aprecia bien. En el recuadro en color burdeos es donde se situaba la Real Casa de Beneficencia y Maternidad, esto ya a mitad del siglo XIX. Para los que conozcan la actual Habana, es donde está situado el Hospital Hermanos Almejeiras, frente al Parque Maceo, en la Caleta de San Lázaro. Bueno, las fuentes para la historia de la Real Casa. Cuando nos acercamos a esta institución nos dimos cuenta que el fondo documental es muy voluminoso y muy poco conocido. Incluso por el Archivo Nacional es poco conocido. El fondo de Casa de Beneficencia se conserva en este Archivo Nacional, tiene más de 400 legajos y sus fechas extremas son desde 1794 a 1961, porque esta institución continúa hasta el triunfo de la Revolución Cubana. El Archivo del Arzobispado de La Habana también custodia documentación producida por la maternidad y se han consultado otros archivos también donde se conserva documentación muy interesante y que ha servido para poder trazar la historia de ese establecimiento. Aquí les traigo algunas imágenes de la documentación que se conserva del Fondo de Casa de Beneficencia. Aquí ven, bueno, la carpetilla típica de los expedientes del archivo. En el medio ven un expediente iniciado por la presidencia de la Junta de Gobierno de la Real Casa de Beneficencia y Maternidad, que era esta corporación de la institución que estaba compuesta por la élite y presidida por el gobernador general. Y esta cubierta del libro de actas es el primer libro que abarca las actas de la Junta desde 1830 a 1844. Pero no es la única documentación que se conserva. También en el Fondo de Miscelánea de Libros, que quien haya trabajado en el Archivo Nacional de Cuba sabe que es un fondo muy rico, variado. Dejémoslo ahí. Entonces, bueno, pues hay mucha documentación contable, como ven. La primera imagen es un libro manual con documentación, bueno, con información contable, recibos, libros de pagos, recibos de la contaduría ya en el Fondo de Casa de Beneficencia. Resumiendo, la documentación. ¿Qué documentación se custodia en el Archivo Nacional? Pues desde expedientes personales, que es la gran agrupación documental y que varían mucho, desde expedientes de niños abandonados de principios de siglo XIX a pues mujeres que se están formando, por ejemplo, en los talleres de costura en el siglo XX. También hay libros de actas, libros de caja, libros de pago, correspondencia, como les decía, en toda la parte de administración y que nos sirven para darnos idea de su funcionamiento, de su financiamiento, etc. El periodo que abarca, como les decía, hasta mitad del siglo XX. En el Archivo del Arzobispado de La Habana se conserva una serie documental fundamental, que son los libros de bautismo. Está completa la serie documental. Aquí les traigo un detalle del libro de la inauguración del 14 de octubre de 1832, que se hizo coincidir con el cumpleaños de Fernando VII, ya que había aprobado él la puesta en marcha de la institución. Aquí les traigo algunas imágenes de los libros de bautismo. Y bueno, aunque pueda parecer quizá que no es una serie documental pues, al uso de libros de bautismo, donde se conservan pues, en todos los archivos eclesiásticos, si bien es cierto que la característica de estos libros es que pertenecen a una institución donde se alojaban niños abandonados y en el que hay muchos detalles, por ejemplo, la cuestión es de si eran blanco, de color, pardo, donde se puede ver qué tipo de niños llegaban hasta allí y luego también, como ven
en aquella imagen, en las notas marginales de la partida de bautismo, también se puede observar, pues bueno, si, por ejemplo, si era una niña que había nacido en la maternidad y luego salía con una dote que le proporcionaba la institución, etcétera. Es decir, se puede extraer mucha información y bueno, pues están ahí deseosos de ser trabajados. Como les decía, se conservaron los libros de bautismo y este es el periodo que abarca. Gracias. Y ya estoy acabando. Otros archivos que me ha parecido interesante traerles para ver, bueno, pues la diversidad de documentación que se ha consultado y que ha podido que ha permitido componer ese fondo documental y estudiarlo en el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de Indias de España, por supuesto, también en el Archivo de la Academia de Ciencias de Cuba, donde se conservan muchos de los expedientes de médicos que trabajaban allí, por ejemplo, las oposiciones que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se plantean en la institución para poder acceder a este cargo, etc. La Oficina del Historiador de La Habana, donde he podido presentar estas fotos que les traigo aquí, que están en la publicación periódica El Fígaro, el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, donde está la escritura de fundación de las Hermanas de Caridad en La Habana, que primero iban a destinarse a la maternidad, pero luego se dan cuenta que no tienen dinero para poder trasladarlas e instalarlas y finalmente acaban en la Casa de Beneficencia, que al final acaba siendo una única organización. Y en el Archivo General Militar de Madrid, como detalle, la Guerra de Independencia, en 1896, el edificio se decide por parte del gobierno español que vaya a convertirse en un hospital militar y tienen que salir todos los asilados y dispersarse en diferentes zonas. Y bueno, pues ahí está el expediente, muy interesante también porque se ve la capacidad del edificio, etc. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por tu intervención. Ha sido muy interesante ver cómo hay todavía muchos fondos por explotar, por conocer, por discernir. Y bien, sin más dilación, le voy a dar el paso a Eduardo Azorín, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que no de Olavide. Él está acaba de iniciar su tesis doctoral, en el que está trabajando sobre la primera remodelación urbana en Cuba. Y bien, pues ahora mismo, al ritmo del trágala, nos va a hablar sobre el urbanismo constitucional en La Habana durante el trienio liberal. Pues, 15 minutos. Buenos días. Lo primero, pues dar las gracias a la organización y a los asistentes. Y bueno, mi comunicación va a tratar sobre el uso político del espacio público en La Habana durante el trienio liberal. Para comenzar una breve aproximación histórica, nos situamos en un proceso histórico en el cual se han puesto en cuestión el estado general de soberanía y socioeconómico, y bueno, todo esto se da inicio con la Revolución Francesa y el mejor ejemplo que tenemos en España es la Constitución de 1812, que en un inicio permanece durante 2 años, puesto que en 1814 se rehabilita el absolutismo. Y tenemos que esperar hasta 1820 con el pronunciamiento del general Riego, cuando se restablece el sistema constitucional en un periodo de 3 años. En paralelo, nos encontramos en América, en este contexto revolucionario, con el tema de las independencias, aunque no será para todos los territorios, puesto que hay algunos como Cuba que no sufren este proceso de independencia. ¿Cuál es el uso que le da la Constitución de 1812 al espacio público? Bueno, por decreto de Cortes de 14 de agosto de 1812 se manda que todas las plazas principales de los municipios de España deben nominarse Plaza de la Constitución, y allí debe realizarse un acto solemne de jura de la Constitución, y en el mismo lugar se ha de establecer una placa o lápida que conmemore ese acto. Esta herramienta de utilizar el espacio público con fines políticos viene a hacer como que un espacio se convierta en el lugar, es decir, el lugar político, es decir, que el espacio público se convierta en un espacio que habla sobre política.
Cabe destacar que durante el siglo XIX comienzan a proliferar los monumentos y esculturas conmemorativas con fines políticos y bueno, las naciones lo utilizan como una herramienta de discurso nacional e identitario y normalmente este monumento está vinculado al arte neoclásico, el cual emerge también con la Revolución Francesa y se vincula a la idea de libertad. Ya concretamente, centrándonos en La Habana, cuando llega el decreto de Cortes que hemos mencionado anteriormente, se considera que la plaza principal es la Plaza Vieja o Plaza del Mercado. Y bueno, allí se realiza en 1812 un acto solemne de jura de la Constitución y bueno, no se coloca ninguna placa, pero se realiza una inscripción en la pila de la fuente en el centro de la plaza. Sin embargo, en 1814 está borrada porque se restituye el absolutismo. Ya una vez llegan las noticias del trienio liberal a La Habana, tras la confirmación y verificación de las noticias por parte del gobernador y capitán general de La Habana, se manda una comisión que la encabeza José Ramón Martelo, regidor cuarto del Ayuntamiento de La Habana, y su comisión básicamente es la de organizar el acto de jura de la Constitución y llevar a cabo los procesos de elaboración de la lápida, la cual se hace de forma rápida pero cuidada. Y se hace también un traslado porque se lleva la placa desde las casas consistoriales de la Plaza de Armas hasta la Plaza Vieja. Y allí se realiza la jura, el acto solemne de jura, y se coloca la lápida de mármol blanco. Entonces la Plaza Vieja en ese momento queda constituida como el espacio político de la ciudad de La Habana. Todo parece correcto hasta que a mitad de 1821 una comisión de ciudadanos por iniciativa privada y encabezada por Andrés de Arango, ciudadano habanero de la élite habanera, pues deciden que, crean una nueva placa y deciden que deben sustituirla y llevarla a la Plaza de Armas, porque consideran que la Plaza Vieja no es un lugar adecuado para la representación de la Constitución por su falta de aseo y la Plaza de Armas evoca mejor los valores políticos. Entonces lo que pretende esta comisión es una resignificación política del espacio, es decir, llevar el espacio político de la Plaza Vieja a la Plaza de Armas. La cosa no queda aquí, quieren ir más allá y a la vez pretenden fabricar una estatua alegórica de bronce que finalmente se realiza de estuco por cuestiones económicas y la idea que tienen es colocarla también en la Plaza de Armas y en el zócalo de la misma escultura colocar la nueva lápida. Está diseñada y fabricada por Jean-Baptiste Bermé, que es profesor de dibujo de origen francés de la Escuela de la Sociedad Patriótica de La Habana. Y bueno, a falta de una imagen de esta estatua tenemos una descripción que realiza la propia comisión y reza así: la estatua representa al genio de la Constitución en el busto de una hermosa matrona, de estatura colosal, sentada en una piedra cúbica, emblema de la solidez. Su vestido interior es una túnica sencilla, sobre la cual se despliega por detrás airosamente tan rico manto. La noble postura de la cabeza y la firme actitud del busto indican la seguridad y la confianza. Con la mano izquierda tiene asidas por la parte superior las tablas de la ley, que por la inferior descansa en los robustos lomos del León de Castilla, y en ella se divisa esta leyenda: Constitución Política de la Monarquía, año de 1812. La mano derecha se extiende majestuosamente en ademán de ofrecer amparo, protección y prosperidad a todos los españoles que tienen la dicha de vivir bajo el régimen constitucional. La cornucopia de Amaltea, derramando frutos copiosos, entre los cuales se hallan algunos del país, adorna el pedestal, y la divinidad, ceñida con una diadema circundada de estrellas, le ofrece el digno objeto que representa el carácter de la gloria y la inmortalidad. Es decir, a partir de esta escultura se está evocando a toda una serie de valores que están directamente relacionados con la Constitución o con lo que ellos quieren que se muestre que es el sistema constitucional. ¿Y cuál es la resolución sobre todo esto? Pues
tras varias discusiones en Cabildo del Ayuntamiento, redunda la negativa de José Ramón Martelo de cambiar la lápida constitucional, y bueno, frente a él está la mayoría del Ayuntamiento que accede a las peticiones, pero variando un poco, ¿no? El Ayuntamiento determina finalmente que la estatua se va a colocar en la Plaza de Armas y la lápida se va a sustituir, pero va a permanecer, al menos por el momento, en la Plaza Vieja. Y para solventar las cuestiones de desaseo, van a quitar la fuente de la Plaza Vieja y van a establecer una pirámide ornamental para colocar allí la lápida. José Ramón Martelo, que era el que había impulsado la creación de la primera lápida, se niega rotundamente, indignado. También decide apelar a las Cortes. Las Cortes, con la provisión del Ayuntamiento y con la apelación de José Ramón Martelo, determina lo siguiente. En cuanto a la apelación de Martelo, dice que aunque viene de su amor constitucional, suena hasta ridículo, porque esto de cambiar placas o cambiar el espacio político se ha dado también en ciudades españolas. Y están de acuerdo con la provisión del Ayuntamiento, de manera que todo correcto hasta ahí. Queda pendiente aún, por parte de las Cortes, el cambio del espacio político de la Plaza Vieja a la Plaza de Armas. Sin embargo, todo esto queda en el aire porque en 1823, con la irrupción en la península de los 100.000 hijos de San Luis, se vuelve a restablecer el absolutismo y todo queda ahí. Sin embargo, a partir de este caso particular podemos sacar una serie de conclusiones. En primer lugar, la función de este monumento era legitimar la Constitución, y como hemos dicho, muchas naciones lo han utilizado desde el siglo XIX y también ha servido para hacer una lectura histórica idealizada con el fin de dejar una herencia material. Por otro lado, la Plaza Vieja se consagra como espacio político, a pesar de todo el pleito, porque iniciada la década ominosa, la plaza pasará a llamarse Plaza de Fernando VII. Sin embargo, el protagonismo político a lo largo de esta década se va a trasladar evidentemente a la Plaza de Armas por su simbología y por estar allí presente en las casas de Cabildo. Y bueno, por otra parte, ¿este caso es un indicador de la tendencia política de la élite habanera? Yo considero que no, porque, bueno, yo pienso que el interés de la élite habanera es mantener su posición socioeconómica, y con ese fin van a adaptarse a cualquier sistema, porque puesto que con la década ominosa, unos años después, los mismos de la Comisión de Ciudadanos van a conmemorar al rey absoluto. Y bueno, por otra parte, considero que este es un caso sin precedentes en La Habana, aunque habían habido otros monumentos, como un monolito que recordaba la fundación o una estatua póstuma de Carlos III. En cuanto a significación, es un caso sin precedentes porque empieza a gestarse la política también en el espacio público, de una manera material. Y bueno, también considero que es un punto de inflexión en cuanto al monumento conmemorativo en Cuba, porque desde ese momento van a proliferar los monumentos conmemorativos. Y bueno, esto tiene su sentido porque se trata de una provincia de ultramar que está muy lejos de su soberano, de la península, y bueno, de alguna forma deben justificar su soberanía allí. Y esto sería todo, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ha sido muy interesante ver cómo esta vinculación entre el urbanismo y lo político
como la resignificación de los espacios públicos nos da una serie de nociones nuevas, sobre todo en estos cambios, en estas transiciones de modelos políticos. Bien, sin más dilación, pues Nuria Hinarejos va a ser la siguiente ponente. Ella es profesora en la Universidad Complutense de Historia del Arte y especialista en las fortificaciones de Puerto Rico. Y pues precisamente de eso, en cierto sentido, nos va a hablar, ya que está también diversificando sus intereses hacia precisamente estos hacedores de las fortificaciones y de otros elementos de la defensa, como son los ingenieros militares en ambos lados del Atlántico, de Extremadura a Puerto Rico. Pues sin más dilación, pues tienes 15 minutos, Nuria. Buenos días. Yo quiero comenzar dando las gracias a la organización del simposio por permitirme estar hoy aquí. Al igual que los compañeros que me han precedido, voy a hablar del ámbito del área del Caribe y voy a mostrar uno de los resultados de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral era sobre el sistema defensivo construido en Puerto Rico durante el periodo colonial, pero no solamente me centré en el análisis de todas las fortificaciones que se hacen en este periodo, sino que consideré la necesidad de estudiar la mano de obra y los ingenieros militares que trabajaron en su construcción. Al hilo de este simposio me permite traer esta comunicación de Extremadura a Puerto Rico, ingenieros militares a ambos lados del Atlántico, porque la presencia de españoles en el continente americano ha sido objeto de atención y de estudio para muchos investigadores durante las últimas décadas. Son abundantes las publicaciones y listas de pasajeros de los españoles que llegaron a América desde mediados del siglo XVI, pero el objeto de este trabajo es confirmar la presencia de más de una docena de ingenieros militares en la construcción de los sistemas defensivos tanto de Extremadura como de Puerto Rico, que veremos que están muy relacionados y cuya labor ha pasado prácticamente o muy desapercibida para la mayoría de los expertos en la materia. El descubrimiento del continente americano y ese proceso de conquista y colonización inauguraron una nueva etapa política de la monarquía hispana, enfocada a desarrollar una serie de estrategias internacionales que transformaron sustancialmente la política internacional y sobre todo las relaciones con las principales potencias europeas en este momento. La conquista del territorio americano llevó a la corona española a crear una serie de organismos con el objetivo de controlar estas posesiones de ultramar, y esto hizo que en 1503 se fundara la Casa de la Contratación, institución encargada de regular el paso y el establecimiento de los inmigrantes en las Indias Occidentales, y años después se aprobó el corpus legislativo de la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, que determinó que estos pasajeros debían de llegar siempre o pasar siempre al continente americano con un permiso previo antes de embarcar. Sabemos que las edades de los colonos que pasaron al continente americano solían ser hombres de entre 20 y 40 años de edad, de una clase social baja, solían trabajar en el campo y se trasladan a América en busca de trabajo y se dice que una mejor calidad de vida. Las listas de pasajeros conservadas en el Archivo General de India, así como las solicitudes de embarque custodiadas en el mismo archivo, y el catálogo de pasajeros durante los siglos XVI, XVII y XVIII, publicado por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos de Sevilla entre 1940 y 1986, permite conocer el nombre de muchos de estos españoles que viajan al continente americano. Sabemos su lugar de procedencia e incluso en algunos casos nos hablan de sus rasgos físicos. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún estudio acerca de los ingenieros militares y técnicos cualificados que trabajaron al servicio de la corona española a ambos lados del Atlántico, entre Extremadura y Puerto Rico, desde mediados del siglo XVI hasta finales del XIX, concretamente en 1898, momento en el que la isla de Puerto Rico, al igual que Cuba o Filipinas, pasa o se pierde por la corona, y Puerto Rico pasa al gobierno de los Estados Unidos como consecuencia de la derrota española en la guerra hispanoamericana. Veremos el análisis de estos ingenieros militares que pasan al otro lado del Atlántico. La ingeniería militar desarrollada en el continente americano ha sido objeto de estudio por muchos investigadores en los últimos años, y se dice que el resultado de estas fortificaciones es el resultado de la experiencia adquirida en el continente europeo, porque hasta el siglo XVIII la corona española no contó con ingenieros militares españoles, o mejor dicho, de la península, sino que contrató en la mayoría de los casos a ingenieros italianos, flamencos y franceses, lo que hizo
hecho que estas fortificaciones americanas tengan una gran influencia de lo que en ese momento se estaba desarrollando en Europa. Muchas de las primitivas fortificaciones que se realizan en el siglo XVI fueron realizadas por una mano de obra realizada por maestros de obras y sobre todo canteros procedentes de la península como consecuencia de la falta de técnicos en este momento. Varios autores afirman que Fernando el Católico autorizó el envío de varios maestros de obras y oficiales a Puerto Rico en 1510 para trabajar en la construcción de las primeras defensas proyectadas en la isla, sobre todo en la ciudad de San Juan, capital de la isla, pero también para proyectar la construcción o para trabajar en la construcción de varios edificios civiles y religiosos que se realizaron en este momento. He colocado aquí algunas imágenes de esa mano de obra. Sin embargo, ningún historiador menciona la presencia extremeña en Puerto Rico en el siglo XVI, y el catálogo de pasajeros de Indias que mencionaba anteriormente permite conocer el nombre de hasta 20 extremeños que viajaron a Puerto Rico durante esta centuria para trabajar en el sistema defensivo proyectado hasta el momento. Y no solamente eran hombres, sino que también viajaron mujeres entre ellos. En el siglo XVII destacó la presencia extremeña de nuevo en la isla, porque el capitán y gobernador general de Puerto Rico, Agustín de Silva y Figueroa, sabemos que nació en Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz, hacia el año 1600, sirvió en la Real Armada en Flandes, Alemania, y sirvió a la corona durante más de 29 años. Además se forma como ingeniero, que en el siglo XVII esto no era habitual en los gobernadores, y en mayo de 1640 es nombrado gobernador y capitán general de Puerto Rico. Durante su estancia en la isla va a proyectar la reconstrucción de la fortaleza de Santa Catalina, la segunda fortificación levantada en la ciudad de San Juan y que queda prácticamente arruinada tras el ataque holandés sufrido en 1625 al mano de Balduino Enrico, pero también va a proyectar la construcción de la iglesia y del convento de San Francisco. Sin embargo, esta no es la única presencia extremeña en la isla en este momento, porque en 1678 tenemos localizado a Luis Venegas Osorio, un ingeniero militar que trabaja al servicio de la corona en Extremadura desde 1651 como teniente del castillo de Badajoz. Sabemos que en 1656 dirigió la construcción del castillo de San Felipe del Bacalar, aunque no sabemos cuánto tiempo permanece en Cartagena de Indias porque no nos lo dice su documentación, y en 1667 solicitó el título de ingeniero mayor de la frontera de Extremadura, aunque el título no lo recibe hasta una década más tarde. En 1678 es enviada a Puerto Rico con el objetivo de informar al monarca del estado en el que se encontraba el sistema defensivo construido hasta el momento en la capital. Este informe lo acompaña del plano que ven ustedes aquí, un plano manuscrito que permite conocer el estado en el que se encontraba el sistema defensivo construido hasta el momento en la isla, una fuente gráfica para analizar o para conocer estas obras defensivas, aunque no son muy fieles a la realidad. Aquí tenemos el castillo de San Felipe del Morro, construido en el lado más occidental de la isleta de San Juan, que es este que tienen actualmente o el que se ve aquí. El castillo de San Cristóbal, que nada tiene que ver con lo que se había proyectado hasta ese momento y que fue construido con el objetivo de reforzar el frente de tierra de la ciudad de San Juan. Pero además este plano es importante porque muestra que la ciudad estaba totalmente amurallada, excepto el lado norte, que no se construía hasta mediados del siglo XVIII, que es este que tienen aquí. Verán que está a la inversa porque en el siglo XVII los planos, el norte se colocaba en la parte inferior del plano. Nos llama la atención porque aquí hay representada una fortificación que pasa de soslayo para la mayoría de los expertos en la materia, que es la batería de la Perla. Una fortificación que durante mi tesis doctoral me dio muchos quebraderos de cabeza porque todos la mencionan pero nada se sabe de ella, y gracias al trabajo de archivo pude localizar varios documentos que nos permiten constatar el momento en el que es construida, las características de su fábrica y los ingenieros que trabajaron en ella. A mediados del siglo XVIII destaca la presencia en la isla de otro ingeniero militar de origen extremeño, que va a ser Juan Francisco Mestre, que es nombrado jefe de las Reales Obras de Fortificación. Nace en Badajoz hacia 1732, se va a formar como ingeniero en la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, trabaja en varios puntos de la geografía española hasta que es destinado a Puerto Rico. Durante las casi 3 décadas que permanece en Puerto Rico realiza varias reparaciones en la fortaleza de Santa
Catalina, el castillo de San Felipe del Morro, los fuertes del Cañuelo y San Juan de la Cruz, pero sin duda su mayor aportación van a ser 12 apostaderos que construye entre el canal de San Jorge y la playa de Salemas, con el objetivo de evitar posibles desembarcos en este sector de la isleta, porque hasta el momento no existía ninguna obra defensiva. Y proyecta 3 líneas defensivas, de las que tampoco se sabía nada hasta el momento, pero indagando en el Archivo General de Indias nos permitió encontrar varios documentos que nos han podido, o que a lo largo de la tesis se permite reflexionar cómo se construyen estas líneas defensivas y en qué consistieron. Aunque sin duda una de las mayores aportaciones de Mestre fueron 3 defensas exteriores construidas en el castillo de San Cristóbal, como fueron el Fuerte del Abanico, Santa Teresa y la Princesa, que son las imágenes que tienen aquí, cuya finalidad era reforzar el frente de tierra de la ciudad de San Juan y evitar posibles desembarcos en este sector. Junto a Mestre, que es uno de los ingenieros más conocidos, destaca Ramón de Villalonga, ingeniero del que prácticamente no se sabía nada. Sabemos que trabaja en Puerto Rico durante las últimas 3 décadas del siglo XVIII, nace en Orán, se forma como ingeniero junto a su hermano Juan de Villalonga, y varios informes realizados por Juan Francisco Mestre permiten conocer la labor realizada por Villalonga en la isla, hasta que en 1808 es enviado a Extremadura para trabajar en el ejército extremeño. Durante la segunda mitad del siglo XIX destaca la figura de Manuel Sánchez, destinado a la Dirección de Obras Públicas de Puerto Rico. Su aportación al sistema defensivo de la isla también ha pasado hasta el momento totalmente desapercibida. Sabemos que se forma en la Academia de Matemáticas de Guadalajara y que en 1846 pasa a la dirección de su inspección de Extremadura, y en ese momento hace un reconocimiento de la ciudad de Badajoz y sus inmediaciones, levanta este plano que tienen aquí, que se conserva en el Archivo General Militar de Madrid, y proyecta varias obras defensivas. En 1847 recibe orden para trasladarse a Puerto Rico con el objetivo de seguir construyendo varias obras defensivas en la isla de Vieques, como es este fuerte de aquí, que es el fuerte de Isabel II, y junto a él, esta es una imagen actual del fuerte. Junto a él destaca Francisco Iznado, cuya labor también ha pasado totalmente desapercibida hasta el momento. Sabemos que trabaja en varios puntos geográficos en España, hasta que en 1836 es destinado a Extremadura para reforzar la defensa de las ciudades de Trujillo y de Plasencia, pero también va a realizar varias obras de mejora en el monasterio de Guadalupe, aunque no sabemos en qué consistieron porque los documentos no lo mencionan. En 1850 es nombrado coronel de ultramar, y es entonces cuando se le destina a Puerto Rico para seguir reforzando el sistema defensivo construido hasta el momento en la isla. Trabaja en la batería de la Concepción, que se proyecta en las primeras décadas del siglo XIX. Y llegamos a Fernando Fernández de Córdoba, otro ingeniero del que no hay prácticamente nada escrito. Al igual que los anteriores, también nace en Extremadura, concretamente en Almedenejo. Se forma en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, y durante los 5 años que trabaja en Puerto Rico proyecta varias obras defensivas. Junto a Fernández de Córdoba destaca Francisco Javier de Zaragoza, que le tenemos localizado en Puerto Rico durante las 2 últimas décadas del siglo XIX. Nace en Zaragoza y sabemos que está en Puerto Rico entre 1880 y 1882. Trabaja también en Cuba. Esta es su firma, y en 1880 es destinado a Puerto Rico para realizar varias obras de mejora en el cuartel de Vallajá, que es este que tienen aquí, la fortaleza de Santa Catalina, el castillo de San Felipe del Morro y numerosas defensas más. Pero tras regresar a la península va a ser nombrado comandante general y subinspector de Extremadura, además de gobernador militar interino de la plaza de Badajoz. Va a estar aquí unos años hasta que finalmente es trasladado a Zaragoza y recibe una real orden que le obliga a trasladarse a Cuba, aunque no llega a viajar a Cuba por su estado de salud. Destaca Julián Chacel en las últimas décadas de esta centuria. Trabaja en Cuba y después trabaja en Puerto Rico, y sabemos que en 1883 es destinado a Extremadura para participar en la sublevación de Badajoz al mando del general Ramón Blanco, lo que le permitió estar en la ciudad, y además realizó varias obras defensivas en este momento. Y el último ingeniero del que tenemos constancia
voy a ir rápido para terminar, es Francisco Cañizares, que trabajó en la última década del siglo XIX, concretamente entre 1894 y 1898. Proyectó varias obras defensivas en la isla, pero su relación con Extremadura es que cuando regresa a la península en 1898, concretamente en octubre, trabaja como profesor del Colegio Militar de Trujillo y después de realizar esta labor es destinado al sur de España y al norte de África para proyectar varias obras defensivas. Para terminar y a modo de conclusión, porque como ven son muchos ingenieros, son muchas obras defensivas las que van proyectando. A modo de conclusión, decir que las fuentes gráficas y documentales localizadas en varios archivos españoles, el Archivo General Militar de Madrid, Archivo General de Simancas, Archivo General Militar de Segovia, Archivo General de Indias, y así les podría numerar un sinfín, tanto en España como fuera, nos ha permitido conocer esa relación de mano de obra, técnicos especializados e ingenieros militares que trabajaron a ambos lados del Atlántico y que nos permiten crear esa conexión entre Puerto Rico y Extremadura. Como han visto, estos expedientes personales y también esos expedientes matrimoniales que conservamos de muchos de ellos permiten confirmar que muchos de ellos nacen en Extremadura, que otros trabajan en Extremadura y viajan a Puerto Rico con una gran calidad profesional y con una gran experiencia, y otros, sin embargo, trabajan en las colonias de ultramar y pasan a la península para continuar desarrollando su carrera militar y profesional en este caso. Labor que en muchas ocasiones ha pasado totalmente desapercibida, no solamente para la historia de la arquitectura, sino también para la historia del arte, y que creo que las nuevas líneas de investigación pueden hacer que esta labor de ingeniería salga a la luz a través de esos manuscritos y esas fuentes primarias que todavía están por localizar en muchos archivos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria, por tu interesante presentación. La verdad es que Puerto Rico no es un tema que salga muy a colación, sobre todo en estos estudios americanistas y más desde esta perspectiva de los ingenieros militares cuyas trayectorias son tan interesantes, sobre todo a mí particularmente me interesan en la Centuria Ilustrada. Bien, pues Salvador Méndez es investigador en la Universidad de Murcia, donde está realizando su doctorado y previamente también hizo su carrera en Historia. Y nos va a hablar sobre las identidades afrodescendientes en un análisis interdisciplinario de la comunidad de la cubanidad en el siglo XIX. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de expresar un poco mi línea de investigación y al público por su atención y paciencia. La siguiente ponencia que traigo lleva por título Identidades afrodescendientes, parte de mi proyecto de tesis doctoral que lleva por título Raíces afrocubanas, identidades afrodescendientes en el imaginario nacional cubano. Y para esta exposición he dividido la ponencia en tres grandes apartados. Un primer apartado que sería un poco el marco teórico y aspectos metodológicos de la investigación, una segunda parte con un supuesto práctico y finalmente unas líneas de conclusiones. En cuanto al marco teórico, hay que decir que lo que yo analizo básicamente son las identidades construidas sobre la afrodescendencia y su continuo proceso de creación, difusión y resignificación en el imaginario colectivo. Un término un tanto ambiguo, abstracto y con necesidad de concreción, y a grandes rasgos podríamos definir como una conjunción de elementos performativos, contextuales, incompletos y negociados que son continuamente resignificados en el imaginario en un proceso de identificación sujeto a múltiples transformaciones, rupturas y discontinuidades. En cuanto al término afrodescendiente, hay un gran debate académico actualmente, sobre todo desde su adopción en el año 2000 en la cumbre de Santiago de Chile y posterior tratamiento por la ONU en la cumbre de Durban, que llevó a la declaración en 2011 del Año Internacional de las Personas Afrodescendientes y un primer año de toma de contacto para la proclamación por la ONU del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, en el cual estamos actualmente, que abarca desde el año 2015 al año 2024. Dada lo reducido del tiempo, pues de los múltiples vectores de alteridad que puede abordarse la afrodescendencia, como pueden ser el género, la racialidad, el mestizaje, y en función del género, la racialidad y tal, he seleccionado como categoría de análisis y objeto de estudio la figura de la mulata.
Haciendo un breve estado de la cuestión, puede decir que los estudios parten un poco de la transición del 19 al 20, con los estudios de Fernando Ortiz, su libro Los negros brujos, el AMPA afrocubano. Posteriormente, en los años 30, con el auge del negrismo y la figura de Lidia Cabrera o Israel Castellano, y muy próximo a la antropología, la etnografía, la literatura, se prosiguen en los estudios. En los años 50 hasta los 80 hay dos grandes líneas que estudian la afrodescendencia, como por un lado la corriente marxista con la gran obra de Manuel Moreno Fraginal, El ingenio, o esa corriente de historia de la gente sin historia de Pérez de la Riva, y que entronca un poco con la historia de los grupos subalternos que se está desarrollando actualmente. Y bueno, hay que decir que desde los años 80 hasta la actualidad hay un boom historiográfico con mucha parcelación y se han producido notables avances gracias a la historia social, mentalidades, microhistoria, estudios subalternos, análisis de discurso, etc. En cuanto a las fuentes que abordo en la tesis doctoral, se caracteriza por la heterogeneidad y la diversidad. Abordo ensayos, narrativa, testimonios, cultura visual, cultura musical y un sinfín de fuentes de diversa naturaleza. Ello obliga a una combinación de estrategias de investigación que, desde un enfoque metodológico interdisciplinario y tomando como marco teórico la historia social y cultural de mentalidad y percepciones colectivas. En cuanto al supuesto práctico, que sería la mulata, voy a así brevemente analizar las múltiples identidades construidas sobre la mulata, tratando de abordar el discurso de la élite colonial, esa pugna ideológica que hay entre distintos grupos formadores de la opinión, y tratando de establecer una serie de mecanismos y estrategias que asumen los sectores populares y tratando de visibilizar el contradiscurso elaborado por los sujetos femeninos afrodescendientes. Y dado que las identidades son algo inestable, contextual y negociado, hay que a grandes rasgos situarnos en la segunda mitad del 19, aunque mi tesis es más amplia, pero bueno, y en este contexto se produce una fuerte quiebra y rearticulación de identidades como consecuencia de la gran campaña abolicionista que adquiere primer plano sobre todo con la guerra de secesión de Estados Unidos, con la irrupción a nivel científico del denominado darwinismo social o con la cuestión nacional, como todos sabéis, con las guerras de independencia. En cuanto a los principales grupos hegemónicos y formadores de opinión, uno de los principales grupos será, como tradicionalmente, la Iglesia Católica. Y ante la situación de generalización de uniones consensuales y en relación a las mulatas, hay que destacar el discurso del obispo de Santiago, Antonio María Claret, que en su intento de suprimir los matrimonios interraciales va a hacer un alegato a favor de la mulata, diciendo que son las razones por las que algunos blancos del pueblo las prefieren es porque son activas y diligentes, son el bienestar del marido y de la familia, que les impida el matrimonio, esto es intolerable. Un discurso que contrasta enormemente con el discurso médico-higienista que surge sobre todo en los años 70 y 80 del 19, con el avance de la medicalización y la importancia que adquiere la salud pública, las tesis geonésicas y esa cosificación pseudocientífica que se hace de la feminidad mestiza como consecuencia de la impregnación del darwinismo social. Así, autores como Benjamín Céspedes llegan a decir que las uniones carnales más peligrosas para la salud y la moral pública son las de individuos de diferentes razas. De esta mancomunidad viciosa de la raza brotará el tipo mestizo, la mulata, que heredan también los rasgos deformes físicos y morales de la raza africana y los más vulgares de la raza blanca. Otro discurso totalmente diferente será el elaborado por la literatura, sobre todo en figuras como la de Cirilio Villaverde, que elabora Cecilia Valdés, obra cumbre de la literatura cubana, que bueno, aunque narra la Cuba del general Tacón de los años 30, porque surge su germen es un capítulo en una publicación periódica en los años 40, con la conspiración de la Escalera se ve forzado al exilio y se va a Nueva York y allí su obra adquiere matices más realistas. En su obra se ve claramente la figura de la mulata como una figura a la sombra del blanco. Por ilícita que fuese su unión, crecía y esperaba Cecilia ascender siempre, salir de la humilde esfera en la que había nacido. Tales son las aberraciones de toda sociedad constituida como la cubana. Un discurso que va a chocar enormemente con la cultura visual hegemónica. Hay autores que hablan de ella como un horroroso colorido, sobre todo gracias a la figura paradigmática de Víctor Patricio de Landaluce, un pintor bilbaíno que bueno, iba a ir a México, pero se enamoró de cubana y acabó en Cuba. En su obra se aprecia como modela los signos identitarios sin cuestionar el statu quo. Sus obras son definidas como un firme defensor de la siempre fiel isla de Cuba, con un tratamiento amable, dulcificado, romántico, que algunos autores denominan como un racismo inocentón. Una de sus obras más reiteradas y difundidas va a ser Preparándose para el baile, en la que se aprecia la figura de la mulata representada siempre en tonos rojos y amarillos, como en alusión a la bandera española como símbolo de españolidad.
y aparte el rojo, según los estudios psicológicos, siempre es el color del deseo y las pasiones. La figura de la mulata aparece además dejando de lado la escoba, que es como Víctor Patricio el Andaluce simula el rol de la feminidad afrodescendiente negra. Siempre las figuras negras agarran la escoba o atributos relacionados con la cocina. Y otro importante indicador de cubanidad sería siempre su imagen en contraposición con la de la caridad del cobre, que durante toda la historia, sobre todo en la guerra de independencia, se difunde como la madre del pueblo cubano, que en las prácticas sincréticas afrodescendientes es su diosa de la pasión. De tal modo que se aprecia una sutil combinación de estrategias entre la madre del pueblo cubano y las pasiones. Esta imagen de Víctor Patricio del Andaluce se refuerza además con la difusión de artículos costumbristas, apareciendo el tópico y el estereotipo de la mulata de rumbo, cuya vida de desorden, abuso e inmoralidad. Y además Víctor Patricio del Andaluce idea un tipo de prensa satírica y burlona que se denomina para este contexto el género jocoserio, que es un claro precedente a nivel global de la prensa y el humor gráfico. Cuando representan a Cuba, siempre la representan en asociación con una mujer blanca, con el tabaco, con el abanico como símbolo del calor tropical, y entre toda la corte de sectores que componen la sociedad cubana siempre aparece la mulata de rumbo. Un discurso, he dicho, ideal, muy propio del romanticismo, que va a contrastar enormemente con el discurso visual elaborado por la fotografía. En este contexto de los años 50 llega a La Habana Charles de Forest Friedrich, que es un fotógrafo que luego pasará a la celebridad por fotografiar la guerra de secesión estadounidense. Y a diferencia de los Estados Unidos, donde hay muchos retratos de mulatas pues, asociados al burlesque, al teatro y demás, en la isla de Cuba se constatan menos, debido fundamentalmente a que de Forest tenía que comer y sus principales encargos provenían de la élite que de algún modo le reclamaba para fotografiar a las nodrizas con sus amos blancos. Pero solapadamente y de forma un poco oculta, fue el que documentó de algún modo las torturas a esclavos. A él se le deben las fotografías que nos quedan sobre el castigos como el cepo o el látigo o el boca abajo, que luego serían reproducidos del daguerrotipo a la litografía en el auge de la prensa. Otro, ya a nivel mucho más popular, hay que destacar el auge que en los años 70 y 80 adquiere la publicidad, gracias a los avances en la litografía. Y la figura de la mulata va a ser una de las figuras prototipas como reclamo publicitario, sobre todo para la venta de ron y tabaco. Los tabacos, estamos ante una sociedad mayoritariamente fumadora y el tabaco, digamos, a nivel popular, no el habano, que era más de élite, se distribuía en marquillas cigarreras, que son una especie de sobres con tabaco, que en el centro llevan un cromo coleccionable. En él se prestan a situaciones de enredo y humor gráficos, por ejemplo. Para esquivar la censura no se habla del miembro viril, sino del plátano o del mango, y se establece una serie de doble sentido para situaciones de enredo entre el señorito blanco y la mulata. O en el centro, como se ve, hay una inversión de roles entre el gavilán y la paloma. En este caso, la paloma es el hacendado blanco que ha sido cazado por la gavilana, que es la mulata, que ocupa el salón, que es el centro de la estancia reservado a la mujer blanca. Y estas imágenes contrastan también a nivel popular, gracias sobre todo a partir de los 80-90, con el auge del teatro bufo, que es un teatro pues, humorístico, cargado de estereotipos, donde la mulata sandunguera o la mulata de rumbo junto al negrito son los personajes prototipos. Se lee, por ejemplo, el blanco que venga a mi casa vendrá a comer, beber, bailar y a chotear, según el blanco que sea. Cualquiera, tío, cualquiera. Si yo soy una mulata a mi modo y como pueda siempre me he de divertir. Rumba hoy, rumba mañana y que me entierren pasado. Un discurso que también se va a difundir a nivel popular gracias al auge que tiene la guaracha y la habanera. La guaracha se vincula sobre todo a los ritmos africanos que se amalgaman con los ritmos franceses venidos tras la independencia de Haití. Y la habanera adquiere gran popularidad como sinónimo de lo español a finales, en esta época consabidas son la Paloma de Iradier o el Carmen de Bizet, que van a asociar la habanera como sinónimo de lo español. Un claro discurso, por ejemplo, he traído uno compuesto por un teniente o coronel
que se dice lo siguiente: allá en La Habana, una mulata de un hombre blanco se enamoró. Dígame usted lo que pasó. Que la negrita muy zalamera a su bohío se lo llevó. Bueno, luego sigue, llega el marido de la mulata, los pilla, en fin, una situación de enredo. Y al final el estribillo viene a decir que allá en La Habana son muy dulces los besos de las cubanas. Una imagen, como se aprecia, estereotipada, elaborada por un sujeto masculino muy vinculado a la élite colonial, que de algún modo, y gracias a los avances de la educación que se producen en los años 70 y 80, con las mayores tasas de alfabetización de las niñas de color y la mujer, hacen que, y gracias a la mayor libertad de prensa, se elabora un contradiscurso por un grupo de intelectuales de color, encabezadas por Úrsula Coimbra, que tiene paradójicamente el sobrenombre de Cecilia, en alusión a Cecilia Valdés, y ella elabora un periódico denominado Minerva, en la que de algún modo plantean un modelo que rompa con esos estigmas de la esclavitud, dando importancia a la educación, el matrimonio y la familia. Quiero leer unas palabras suyas con las que arranca su publicación. Me siento orgullosa de pertenecer a una raza que por sí sola y a costa de sacrificios procura elevarse. Bastante tiempo hemos tenido el bozal y la mordaza, que nuestra voz se levante. Bueno, pues la publicación obviamente duró muy poco, pero bueno, es un importante hito en la reivindicación del colectivo afrodescendiente femenino. En cuanto a las conclusiones, vendría a que hablar sobre que el análisis de identidad de afrodescendiente en paralelo a la formación de la cubanidad evidencia tensiones por el consentimiento espontáneo de las masas. Hay que dar importancia a los estereotipos en los procesos cognitivos de categorización social y percepción de las diferencias. Y como se ha podido observar en base a distintas discursividades, la mulata es una figura ambivalente y contradictoria. Algunos hablan de ella como un Plattform, bueno, palabra alemana, impronunciable, que viene a denominar un sintetizador de múltiples vectores de alteridad como el género, la racialidad, el mestizaje o el estatus jurídico. Hay que reivindicar la necesidad de la conformación entre el discurso hegemónico con el de los grupos subalternos, y lo cual entraña el reto del análisis crítico de modelos identitarios fijados en el imaginario colectivo. Y quiero concluir mi exposición, bueno, esto vendría a ser de forma gráfica, todos esos tópicos y estereotipos que gravitan alrededor de la mulata, como negación de lo africano, asimilación de la cultura blanca, la ambición, el ascenso social, la belleza, la sensualidad. Y bueno, quiero concluir con una cita de uno de los editores de Cecilia Valdés, que sintetiza muy bien lo que he querido transmitir en la exposición. No sé si lo habré conseguido, pero lo he intentado. La virgencita del bronce se ha escapado de su creador y de sus contextos. Pertenece íntimamente al pueblo cubano, que vio en ella el símbolo de la mujer cubana y, en cierta medida, el alma de la nación. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Salvador, por tu interesante intervención, que la verdad es que me ha recordado muchos episodios que uno se encuentra recurrentemente, no solo en relación a los afrodescendientes, sino también a otro tipo de castas que también hubo a lo largo de las épocas coloniales, las distintas épocas coloniales en América. Bien, vamos a dar paso a Alberto Rico Sánchez, recientemente doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Él se ha formado como historiador contemporaneista en la Universidad Complutense y ha centrado sus investigaciones en el desarrollo de la cultura militar y castrense en Cuba, en diferentes cuerpos, tanto del ejército regular como también de la Guardia Civil. Pues sin más dilación va a presentarnos su comunicación sobre militares extremeños en la isla de Cuba al final de la etapa colonial. Cuando quieras, Alberto. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que aquí se me da de exponer una de mis líneas de investigación, y sin más dilación vamos a entrar en materia. Mi ponencia se titula Militares extremeños en la isla de Cuba entre 1868 y 1898. 1868, año de la Revolución Gloriosa, que derrocó a Isabel II, como bien saben, y 1898, final de la administración española en la isla de Cuba. En primer lugar, creo que es importante tener en cuenta para todo historiador de contemporánea el elemento militar. Podemos ver 4 imágenes de 4 personajes históricos representativos de cada una de las tendencias. En los dos bandos en liza en la guerra hispano-estadounidense. A la izquierda podemos ver a Theodore Roosevelt, al general Máximo Gómez, por un lado, y por otro lado al general Baylor y a Winston Churchill, que, como saben,
estuvo del lado español en la isla de Cuba, donde recibió algunas de las medallas que ven en la imagen. Pero entrando en materia, el ejército español quedaba constituido en 1878 por la siguiente normativa legal. Su distribución territorial se adaptaba a esos distritos que pueden ver en la imagen: Castilla la Nueva, etc. Extremadura, en 1878, constituía uno de los distritos militares propios, distrito que posteriormente desaparecería. La isla de Cuba, la de Puerto Rico y Filipinas constituían cada una de ellas un distrito militar con entidad propia. En el mapa pueden ver la representación cartográfica de esas divisiones militares. Obviamente no salen las de ultramar. Volviendo a la ley de 1878, podemos ver que cada una de estas regiones militares estaba a cargo de un capitán general de distrito. El segundo en el mando se denominaba segundo cabo, que era a su vez gobernador de la plaza y de la provincia correspondiente. Por debajo de ellos, cada provincia solía estar mandada por un mariscal de campo o un brigadier que recibían el nombre, su cargo, de gobernador militar. Por debajo de ellos había otra serie de autoridades, pero por no ser prolijo no entraremos en materia. Aquí podemos ver más o menos cuál sería la correspondencia entre las unidades. Cada regimiento solía tener entonces unos 1000 hombres, un batallón unos 300, una compañía unos 150, una sección 30 y un pelotón unos 10. Volviendo a la ley constitutiva de 1878, se enumeran todos y cada uno de lo que hoy podríamos llamar armas y cuerpos o especialidades del ejército. Como pueden apreciar, la Guardia Civil y Carabineros se dedicaban al orden público, pero también formaban parte del ejército. Esta era la situación que había tanto en España como en Cuba entonces. Pero el ejército se nutre de soldados, lógicamente, y en aquel tiempo el servicio militar era obligatorio. La ley de reclutamiento de 1885 obligaba a todos los varones a partir de los 19 años a servir por un tiempo de 12 años en las filas castrenses. Solamente había dos maneras de poder eludir ese pago. Una era la redención mediante dinero, mediante una cantidad en dinero metálico, o la sustitución por una persona. La primera quedaba regulada por el Estado y suponía unas 2000 pesetas cuando el individuo sorteado era destinado a ultramar, y la segunda era un contrato particular entre dos individuos que generalmente costaba unas 800 pesetas para que supliese al quinto que tocaba ir a ultramar. Como bien saben, el concepto quinto surge en la época de Carlos III y se supone que 1 de cada 5 mozos en edad de recluta debe servir al rey, siguiendo la terminología de entonces. Pues bien, aparte de esas dos salvedades, de esas exenciones de las que hemos hablado, parte de las élites rurales eludían el compromiso militar. ¿Y cómo lo hacían? Mediante actividades delictivas más o menos encubiertas. Falsificación documental, sobornos a sacerdotes que tenían que hacer certificados de bautismo, etc. Algunos historiadores, como el doctor Puel de la Villa, han criticado que la ley de 1885 de reclutamiento sancionaba parte de esas relaciones clientelares y que algunos de los caciques de las élites rurales y algunas de las élites militares, sobre todo en esas zonas rurales, pues digamos que tenían una comunidad de intereses. En la imagen pueden ver uno de esos sorteos por los cuales los mozos eran sorteados, valga la redundancia, tanto para ultramar como para el servicio en la península. Era un acto público, como todo acto público de la Administración, podía ser libremente visto. Una vez eran llamados a filas, los mozos eran tallados, como pueden observar en la imagen, por segunda vez. En 1896, una nueva normativa reemplazó a la de 1895, buscando sobre todo evitar esas relaciones clientelares y actividades fraudulentas que había dentro de la Administración y fuera de ella. Pero la duración del servicio militar continuó durando unos 12 años, desde que el mozo cumplía 19 años
y era tallado en los ayuntamientos, había que sumar 12 años de servicio en filas. En el caso de Extremadura, hemos visto cómo Extremadura constituyó un distrito militar propio hasta 1893. En 1893 fue incluido en el de Castilla la Nueva, cuya capital estaba en Madrid. Las unidades más destacadas del dispositivo militar eran el Regimiento Castilla, Baleares de Infantería y de Caballería Villaviciosa, Montesa y Lusitania. También había artillería de plaza y zapadores minadores. Como unidades administrativas estaba la zona de reclutamiento de Badajoz, la de Cáceres y la de Zafra. Para el caso de Cuba, no se enviaban normalmente todo el regimiento. Tengan en cuenta que se enviaba una parte de ese regimiento, un batallón generalmente, que son unos 300 hombres, más o menos. Iba rotando y se enviaba por un periodo estipulado según las necesidades del servicio. Salía publicado y en las unidades de caballería eran unidades tipo escuadrón, de menor entidad, unos 100 y algunos. En la isla de Cuba llegó a haber desplegados unos 200.000 hombres, a los que hay que sumarles la guarnición de la isla. Esto es solo comparable al desembarco del día D en Normandía, en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. En la imagen podemos ver uno de esos escuadrones de jinetes extremeños en la manigua cubana. La insurrección en Cuba obligó a España a enviar ingentes cantidades de recursos, tanto materiales como humanos. El soldado español, el extremeño dentro de él, vivía en unas condiciones precarias. Combatía con un uniforme de drill, o rayadillo coloquialmente. Portaba un pesado equipo compuesto de correaje, mochila, etc. Incluían una bota de las que se usan habitualmente para el vino. En total, el equipaje, toda la impedimenta, eran unos 30 kilos. 30 kilos para un clima en el que el soldado español no estaba adaptado, un clima hostil, un clima tropical. Aquí podemos ver en la primera guerra de Cuba las áreas de operaciones y las comunicaciones generalmente se efectuaban entre las tropas españolas o bien por vía férrea, donde la había, o por una navegación de cabotaje. Posteriormente, en una segunda fase, el gobierno militar español llevó a cabo unas trochas. Unas trochas son unos caminos fortificados para dividir en varios sectores y así, digamos, impermeabilizar de la guerrilla unas áreas y con respecto de otras. La tercera trocha del Este no llegó a ser terminada. Desde Extremadura se enviaron a Cuba, siguiendo los datos elaborados a partir de boletines por el doctor Chávez Palacios, esas cifras que aparecen ahí a partir de las zonas de reclutamiento de Badajoz, de Cáceres y Zafra. ¿Por qué se coge 1897? Porque es un año representativo de todo el fenómeno bélico. En Badajoz son unos 661, en Cáceres cerca de 400 y en Zafra unos 473. 1.528 mozos, reclutas y posteriormente soldados. España envió en ese año 40.000 soldados de reemplazo. Aquí podemos ver una sección del Regimiento Castilla, cuya plana mayor estaba en Badajoz, en un antiguo convento. La vida de los combatientes se desarrollaba generalmente en fortines o en medio de la selva. Debían enfrentarse a sabotajes, como el que podemos ver en la imagen, de un grabado de la prensa de entonces. En los trenes también había unidades españolas de protección y uno de los hechos básicos que es necesario nombrar es el combate de Cascorro, en el que Eloy Gonzalo se hizo una misión, digamos, casi suicida, y aquí podemos ver a los oficiales, en su mayoría extremeños, encabezados por el comandante Neila, que participaron en esos combates de Cascorro. Cascorro es un pueblo. En Madrid solemos identificar Cascorro con un barrio, pero Cascorro es ese pueblo cubano. Y aquí podemos ver, en cuanto a la vida cotidiana, imágenes que se hacían las unidades y mandaban generalmente a sus familias para ver que, aunque había penalidades, querían quitarle importancia. Aparece una guitarra, vino, la correspondencia que recibían, prensa, etcétera, para tranquilizar a la familia que estaba en la península.
Pero todo esto en diciembre de 1898 se acabó. Los estadounidenses ocuparon la isla en virtud del Tratado de París de 1898 y las fuerzas españolas fueron repatriadas a partir de 1899. Para los excombatientes, ¿qué vino? Pues vino, en buenas medidas, lo más penoso. Decía un profesor mío que recibieron la prisión, la humillación y el castigo. No sé si eso es acertado o no, pero desde luego perdieron su salud en muchas ocasiones y no fueron muchas veces reconocidos. En la imagen pueden ver a uno de esos excombatientes extremeños ya en época de Alfonso XIII. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención. La verdad es que es muy interesante ver este enfoque social, sobre todo de la tropa, de ver esas condiciones en las que se encuentran, esa situación en la que llegan. Y bien, pues terminando esta primera mesa de intervenciones así de un carácter marcadamente antillano, en un giro que también he desarrollado por exigencias de la documentación en mis propias investigaciones al área del Circuncaribe y sobre todo a toda la región insular, pues nos han dado una panorámica de nuevas propuestas de investigación que se están dando no solo en relación también con el territorio que aquí nos acoge, con Extremadura, sino también del recurso de nuevas fuentes, de nuevos enfoques, de perspectivas multidisciplinares que la verdad contribuyen a que estos estudios avancen en unas perspectivas muy sugerentes y que creo que van a dar unos resultados a futuro, no muy a largo plazo, que pueden ser muy significativas para el avance de la historiografía. Sin más, yo me despido, ya me aguantarán más desde la próxima mesa y vamos a pasar a una ronda de preguntas en las que es que suba Eduardo y también la profesora Manso para que puedan hacer. El mío no es una pregunta, es un comentario para Nuria. Cuando has dicho tus conclusiones, sobre todo en el tema de la poca información que hay o que encontramos de los ingenieros, yo te entiendo perfectamente, porque una parte de mi tesis trata sobre ingeniería y arquitectura militar en el Virreinato del Perú. O sea, un sitio muy abandonado, sobre todo en el tema de investigación. Y sí que es verdad, por ejemplo, cuando en mi caso he encontrado de 3 ingenieros, porque trato el tema, por ejemplo, del Fuerte del Callao, de Real Felipe. Claro, cuando es un extranjero es muy fácil encontrar información de él. En el caso del director del proyecto, que fue Luis Godín, de la información de sobra. Pero hubo otros 2 ingenieros, Francisco de Rosas y José de Amish. De José de Amish nada más que hay un documento en el archivo de India y de Francisco de Rosas no hay absolutamente nada. Hablar con el Museo Naval de Madrid, no tienen nada. Ministerio, con los archivos que tiene el Ministerio de Defensa, absolutamente nada. Entonces era para si me podía también darme alguna recomendación de otros archivos militares o que tengan información o por lo menos algo personal de estos ingenieros, porque solamente tenemos los nombres. Mira, para que os hagáis una idea, cuando yo comencé la tesis doctoral, en el siglo XVIII se mencionaban 5 ingenieros militares en Puerto Rico. Yo conseguí localizar 12. En el siglo XIX se nos mencionaban 4. Tengo 100. 100 con sus hojas de servicio militar, con sus expedientes personales y con sus expedientes matrimoniales, que como mi director de tesis dijo, mujer tenías que ser. O sea, yo empecé a indagar, descubrí que se casaban y esos matrimonios les hacían ascender, con lo cual me propuse también investigar con qué mujeres se casaban y por qué. Con lo cual esto te da, pues ahora estoy trabajando para publicar ese segundo libro solamente con los ingenieros. Si quieres buscar información sobre expedientes personales, matrimoniales y personales, debes mirar el Archivo General de Simancas y el Archivo General de Segovia. Si no lo encuentras, seguramente si son del 18 estarán en Segovia. Si no lo encuentras ahí, tendrías que mirar la colección Aparici del Archivo General Militar de Madrid, que también puedes localizar mucha información. Pero puedes mirar los índices de expedientes que hay en el Archivo General de Segovia, que además están digitalizados, con lo cual facilita muchísimo la labor. Pero, aunque no aparezcan en esos índices, no quiere decir que no estén, que a mí me ha pasado.
No sé si te sirve de ayuda. Sí, porque incluso también en cualquier libro de ingeniería militar te aparece el nombre, digo, sí, pero esta persona nació en algún sitio, estuvo casado, y no, nada. Son muy dados a ello. Yo ahora estoy haciendo una investigación sobre Luis Díez Navarro, un ingeniero militar del 18 que trabaja en Nueva España y trabaja en toda la zona de Centroamérica, y pensábamos que era un ingeniero militar más y hemos descubierto que fue gobernador y capitán general de Costa Rica, y a través de sus expedientes personales, que hemos localizado varios, te encuentras una línea de investigación bastante interesante, con lo cual te remito a esos archivos a ver si hay suerte. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna curiosidad. En primer lugar, muchas gracias a todos los ponentes. Excepto a María, que no trabaja Cuba, los demás ninguno nos conocemos personalmente, lo digo porque aquí saben mucho que mi tema de interés es Cuba y no ha habido ninguna, en este caso, ninguna cuestión personal con respecto a esto, y para mí fue una gran sorpresa recibir tantas propuestas referidas a este ámbito que a mí me interesa tantísimo, y por tanto esta mesa intenté que entrarais todos juntos, por eso también ha sido un poco más grande, pido también un poco de disculpas por eso, pero me parecía interesante que estuvierais todos los que traéis unos temas relativamente cercanos, y por eso agradeceros y darle la enhorabuena por la ponencia, que desde luego han excedido lo que ya planteaba y con los resúmenes que traíais. Quiero hacer solo un par de preguntas, lo haré, seguramente nos hablaremos más tranquilamente, pero quiero hacer un par de preguntas concretas. Una es a Nuria y otra es a Alberto. Son preguntas similares. Una de ellas es que aparece en la relación de ingenieros en Puerto Rico, en este caso a Nuria y Narejo, varios extremeños. Lo que me gustaría saber es, primero, si son significativos el número de extremeños, si es que solo son algunos circunstancialmente que están allí, y después que también la relación de que muchos están en Extremadura antes o después, aunque no sean extremeños, y si eso también es una razón circunstancial o hay alguna razón que nos ayude a entender eso, ¿por qué esa relación? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es con respecto a la presencia de los extremeños en el ejército en la isla de Cuba. También me gustaría saber exactamente qué representatividad tiene, qué números son aproximadamente dentro del conjunto, si habría alguna explicación. Y también me gustaría saber si hay alguna diferencia entre los extremeños que están en el ejército y los que aparecen en la Guardia Civil. Es decir, porque es verdad que me imagino que por premura de tiempo solo ha podido nombrar a la Guardia Civil, pero si hay algún tipo de dato significativo con respecto a eso, los extremeños, y si corresponde también a la presencia en el ejército y en la Guardia Civil a unos números equivalentes. Y esas son las dos preguntas más concretas. Gracias. Bueno, en cuanto a Puerto Rico, la verdad es que no me había planteado la pregunta hasta que vi el simposio el año pasado, y entonces fui consciente de que tenía muchos ingenieros extremeños en la isla, y es verdad que casi todos ellos trabajan en Trujillo, trabajan en Badajoz y trabajan en la línea fronteriza con Portugal. Casi todos los ingenieros que llegan a Puerto Rico trabajan sobre todo en el Levante, en la zona de Murcia, esos puertos importantes, Barcelona y Cádiz, pero llama la atención el gran número de ingenieros que trabajan en Extremadura, con lo cual supongo que sería por esa fronteriza, ese límite fronterizo con Portugal, porque como digo, siempre están localizados o bien en el sur o en el Levante. Pero el número de extremeños naturales de aquí, y además que todos ellos estudian en la Academia de Guadalajara, me llamó la atención porque suelen ser de geografía dispersa, pero llama la atención que hay muchos extremeños. Pero no sabría decir por qué. Bien, en cuanto al conjunto de extremeños en el ejército de Cuba, no es tan representativo en el primer reemplazo, pero hay que tener en cuenta que el ejército de Cuba los miembros de ese ejército, una vez cumplido su servicio militar, podían ser reenganchados, podían voluntariamente, y entonces ahí sí que resulta representativo el porcentaje de extremeños. A lo mejor, pues, estoy aventurando y hablando sin documentación, pero a lo mejor sí podemos tener en cuenta un 15, un 20% de los reenganchados. Y en cuanto a las relaciones ejército-Guardia Civil, también es representativo en el caso cubano. Aunque la Guardia Civil en Cuba constituía
una unidad, un cuerpo policial mucho más pequeño que el de la península y se nutría, lógicamente, de personal licenciado del Ejército, sí es representativo el número de extremeños en esa Guardia Civil, porque hay que tener en cuenta que la Guardia Civil en Cuba, desde época de Alfonso XII, estaba amalgamada a la peninsular, con lo cual tenían todos los derechos y deberes que tenía la Guardia Civil metropolitana. No así pasaba con la Guardia Civil de Filipinas, que era, digamos, un cuerpo análogo, pero que dependía de las autoridades coloniales en Filipinas. Sí, aprovecho. Sí. ¿Y qué porcentaje de esos extremeños cuando acabó? Porque sabemos que muchos de estos soldados se quedaron en la isla, no regresaron. Sí. De los extremeños, ¿tenemos datos de cuántos permanecieron en la isla? ¿No regresaron? Pues hasta donde yo sé no hay datos de los repatriados. Sí. Para el caso de la Guardia Civil sí que en un porcentaje casi pleno fueron repatriados y se recolocaron. Hubo posteriormente muchos años en los que la Guardia Civil no convocó plazas, lógicamente porque tenía un exceso de plantilla. Aunque las plantillas se aumentaron ya en la Guardia Civil. Muchas gracias. La pregunta es para María. Mira, sobre la embajada de 1584, ¿sabes si existe alguna crónica, tanto por parte portuguesa como por parte de los japoneses? ¿Y hasta dónde llegó esa embajada tierra adentro? La embajada, lo creio eu, por vezes a memória também nos vai faltando lá as fontes, porque há escrito, e agora no momento não tenho aqui tudo presente, o grande significado era lá a promoção da Europa do cristianismo, que viessem os hijos da elite para dar depois a conhecer a situação, a riqueza da Europa. Não existe grande coisa. É um relato muito breve, tanto quanto eu o sei. Há 3 anos teve uma equipa japonesa em Évora, que eu he falado com ele, um diretor do museu, não me recordo, à procura de elementos. Não há muita coisa. Sabemos que é passado por Lisboa, por Évora, como eu há dicho, se habla nas cartas que os hijos, os ninhos, han tocado um órgão que ainda hoje existe na Sé de Évora, e não acho muita mais informação que eu lá conosco. Não? No entanto, há teses sobre o Japão, não concretamente sobre a embaixada, que não se habla assim tanto, mas é possível que o arquivo em Roma, o arquivo jesuíta, possa ter muitas coisas. Nós, em Portugal, se temos trabalhado o Oriente, mas muito centrado, ou pelo menos da minha parte, mais centrado na Índia, mas lo sabemos, contudo, que existem muitas cartas em Roma que não há sido lidas, que não são publicadas, são as cartas anmas, e que podem ter mais alguma informação. Concretamente, alguma crónica, não sei. Não sei, mas como eu digo, não trabalho eu especificamente aquilo, não? Tenho mais um contexto, não ando à procura da embajada. Mas possivelmente sim, mas os japoneses também andam à procura, pelo menos há estado em Évora, para falar o que terá acontecido naquela época. Pronto, não o temos. Mas pode haver cartas dos jesuítas que não estão lidas, não estão trabalhadas, que nos podem falar mais concretamente destas cosas, no lo sé. Sí, porque sobre las cartas yo sé que hay referencias entre la correspondencia entre Aquaviva y Ricci. Sim, citan essa embajada. Sim, mas não grandes desenvolvimentos como nós podemos pensar que tenham dado lugar a um tratado, não. Fazia parte de uma campanha, não, para promover a Europa, não é, dentro da sociedade japonesa, não. Mas pode acontecer e eu posso não conhecer tão bem, não é? Como eu disse, não trabalho especificamente só o Japão e há muita coisa, muitas fontes que também nós temos que admitir, não podemos ser especialistas em tudo, não é? E pode qualquer fonte. Mas por aquilo que eu he falado com esses japoneses que han estado em Évora para quererem saber mais qualquer coisa, eles me parecem que eles próprios também não tinham informações sobre isso. Queriam comemorar, tanto é que para eles tinha algum significado ainda hoje para as relações entre Portugal e o Japão, que são eles que vão custear a restauração do órgão. Não tinha nada a ver com eles,
apenas os ninhos, há mirado e há tocado o órgão. Portanto, não há nada assim específico, é mais uma viagem de promocional. Mas, como eu digo, em Roma há muita coisa que nós não lo sabemos. O arquivo romano tem centenas de cartas que nós não lo sabemos ainda, não é? É necessário ler, que se pode encontrar. E de fontes também japonesas também pode acontecer a mesma coisa, não? Não lo sei. Mas que eu lo conozca, crónicas concretas, grandes tratados ou tratados, para além das correspondências trocadas, não é? E que lo sabemos, que falam da Baixada, sim. Mas depois eu posso mandar o meu também, que agora pode-me escapar qualquer coisa. La intervención suya, sí, de la doctora Manso, me hace hacer dos observaciones, no son preguntas, pero... Sí. La primera de ellas es que yo he estudiado algo de métodos misioneros, sí, de los jesuitas, y en concreto de Mateo Ricci. Sí. Un personaje importantísimo y efectivamente la acomodatio es una de las características ya de los jesuitas desde el principio hasta el día de hoy. Tenemos ejemplos claros en el papado, ¿no? Bien. Efectivamente, Ricci pues, se vestía como los de allí, y yo lo que he estudiado ha sido los métodos visuales que él utilizó, que están muy en consonancia y en comparación con métodos que los franciscanos también utilizaron en Nueva España. Sí. Claro, al ser cultura que no tienen, muy difícil el aprendizaje, el método audiovisual que estaba muy desarrollado en Europa por el medio de la emblemática y por medio de la memoria artificial, etcétera, Mateo Ricci lo utiliza, incluso pues hace un mixtabache, ¿verdad?, para que fuese comprendido. La segunda cuestión es que los jesuitas preparaban para el martirio. Sí. No sé si conocen en Roma una iglesia, que es una iglesia que yo recomiendo que la visiten, está en el Monte Celio, y se llama Santo Stefano Rotondo. Santo Stefano Rotondo. Esa iglesia, que es circular, tiene alrededor 40 o 50 frescos de martirios de cristianos desde el principio, hasta el siglo IV. Y esa iglesia estaba encomendada al colegio jesuítico germánico húngaro. Y tenían que ir periódicamente los profesos, los futuros jesuitas, a examinar, y ahí se ven crucifixiones, apedramientos, etcétera, etcétera. Claro, los jesuitas preparaban para el martirio. Otras órdenes también. Lo que pasa es que es curioso que allí en Roma haya una iglesia expresamente dedicada para la formación para el martirio de los jesuitas. Por eso digo que si van a Roma, entre las miles de iglesias que hay, esa es muy significativa para este asunto. Santo Stefano Rotondo, muy interesante. Un aspecto, cuando uno entra, de miedo, le da uno miedo, porque está muy oscura y todo, pero es muy interesante para saber cómo a partir del siglo XVI esta gente preparaba a los que mandaban, no solo a China o a Japón, sino a los demás sitios. Sim, eu também não é uma pergunta, mas também desenvolvimento para essas coisas. Sim, esse aspecto da adaptação foi fundamental. O Mateo Ricci, o Nobile e outros o Ricci era o mandarim, não tinha diferença, não só a questão visual, mas a ciência, a matemática, a astronomia foram fundamentais. E hoje nós sabemos que há cristianizado, eu creio, 2000, pouca gente, e era sobretudo pela ciência, não? E claro, o aspecto visual era, mas tínhamos que entender uma coisa, não era consentido por todos os jesuítas. Havia muitos jesuítas que condenavam a tal visual. Por isso é que temos a Inquisição a atuar contra estes jesuítas, seja o Mateo Ricci, seja o Nobile, no Madurai, na Índia, no interior, que tiveram anos e anos de acusações por causa da adaptação ou acomodação. Não era específica, não só dentro da Igreja, no todo, mas dentro da própria ordem. Não era específica. Claro que o Papa nunca a condenado, mas
a Inquisição ha denunciado. Isto foi um problema muito complexo. Não creio que sim, que outras ordens podem também ter usado estas coisas à imagem, porque, como eu digo, eu estudo jesuítas, não significa, não se habla muito para os franciscanos e possivelmente para os dominicanos, mas lo creio. Mas aquilo que a história nos conta é sobretudo os jesuítas, é verdade, e porque temos muitas imagens também, não é? E por causa na campanha, a ordem também, ela escrevia muito, se comunicava muito, tinha uma propaganda também, eu creio que isso funcionava. Não conosco a igreja essa, conosco a Jesus, dos jesuítas, sim. E há umas cartas que eu há hablado, muita correspondência, mas há muitas cartas. E há uma carta específica, um conjunto de cartas específicas, que é a Independentai, não sei se possivelmente conosco, onde eles falam muito do martírio. E que é as cartas antes de partirem para a missão, para o Brasil, para as Américas, para a África, para o Oriente, em que eles explicam as razões ao geral porque querem ir. Tal e qual como eu digo, eles querem ir para a guerra do Iraque, têm um motivo. E eles tinham um motivo para ir. E o motivo mais argumentado por eles é o martírio. Eles próprios dizem. E quanto mais longe, mais difícil, mais arriscada, mais probabilidades de serem martirizados, e eles o preferem. E o Oriente está em primeiro momento na sua opção. Isso é verdade. Essas coisas com ele. Estas cartas não estão muito lidas porque não são tão conhecidas, mas vale a pena ver estas cartas. Bien, pues vamos a clausurar ya esta primera sesión. Ahora tenemos un breve receso y luego después nos vemos en el hall de la facultad para enseñaros la exposición que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos y hasta dentro de un rato. Sí. Lo digo yo.